En las vastas llanuras de Dakota del Sur se extiende un santuario. Aquí, en el Parque Nacional Wind Cave, deambula una manada de entre 250 y 400 bisontes, verdaderas leyendas vivientes de Norteamérica. Este es uno de los apenas 7 rebaños en Estados Unidos que viven en total libertad, un tesoro genético con una mínima influencia de ganado doméstico, lo cual es vital para la supervivencia de una especie que la humanidad casi borró de la faz de la Tierra. Para ellos, este lugar era un paraíso seguro, se multiplicaban, prosperaban y perpetuaban un linaje que había estado al borde del abismo. Sin embargo, en el año 2009, un grupo de 23 de estos magníficos animales emprendió un largo viaje hacia el sur, a las áridas tierras desérticas del norte de México. La razón, tan dramática como cierta, era enmendar los errores catastróficos de nuestra propia especie. Para comprender la magnitud de esta misión, debemos retroceder en el tiempo y examinar el daño que se hizo, un daño que solo los bisontes podían empezar a sanar. Hacia finales del siglo XIX, las praderas norteamericanas vibraban con la presencia de colosales manadas de bisontes, una población estimada en 60 millones de almas. Eran un mar viviente que se extendía hasta el horizonte. Pero a mediados de 1800, una vorágine de destrucción se desató, impulsada por la codicia, la caza para obtener pieles, el abastecimiento de mataderos y políticas locales que incentivaron una masacre sin precedentes. Para 1870, su número se había desplomado a unos 55 millones. 10 años más tarde, en 1880, apenas quedaban 400.000. En menos de un siglo, pasamos de 60 millones a una sombra de lo que fueron, una auténtica hecatombe. Y lamentablemente, la tragedia no había terminado. La presión incesante sobre los pueblos indígenas, cuya existencia estaba intrínsecamente ligada al bisonte, junto con la caza comercial orquestada en parte por el gobierno para debilitar a las tribus, llevó a la especie a su punto más bajo. En 1889 se contaban solo 541 individuos. Al comenzar el siglo XX, apenas unos 300 bisontes vagaban libremente en Estados Unidos, confinados en unas pocas reservas y áreas protegidas. Pero estos gigantes no solo habitaban lo que hoy es Estados Unidos, su dominio se extendía a las regiones septentrionales del México actual. ¿Fue su destino diferente allí? En absoluto. La cacería fue igualmente implacable. En el México colonial y poscolonial, el bisonte se convirtió en una presa codiciada para el sustento y el comercio. Se buscaba su carne, sus pieles e incluso sus lenguas, consideradas un manjar exquisito y material para artesanías. Las crónicas de viajeros de los siglos XVI y XVII ya documentan cacerías regulares en las grandes llanuras del sur, en la zona del actual Chihuahua. Para el siglo XIX, esta caza se había transformado en una verdadera industria. Periódicos de la década de 1820 a 1860 describen enormes redadas de manadas en las llanuras, seguidas de matanzas masivas. Aquí jugaron un papel crucial los llamados eoleros, descendientes de colonos españoles y mestizos que habían perfeccionado este oficio en la Nueva España. Cazaban bisontes por sus pieles y carne, expandiendo su alcance hacia el sur a medida que avanzaban los asentamientos. Hacia 1870, su cacería ya no encontraba resistencia, la población había sido aniquilada. Para finales del siglo XIX, no quedaba ni una sola manada de bisontes libres en el norte de México. El impacto humano se había convertido en un desastre también en esta región. Así concluyó la era dorada de los ingenieros de la pradera, dando paso a un tiempo de pastizales sin vida donde antes millones de animales hacían temblar la tierra. La situación se agravó con la fragmentación del territorio. Las reformas agrarias del siglo XX dividieron las praderas en pequeñas granjas y campos, alterando para siempre el hábitat nativo del bisonte. La ganadería, sin embargo, resultó ser poco rentable, lo que llevó a la gente a irrigar la tierra, un acto que fue la estocada final para los territorios donde alguna vez reinó el bisonte, eliminando cualquier esperanza de su regreso. Con el tiempo, los habitantes de los estados del norte de México comenzaron a notar un cambio siniestro en el paisaje.
En ausencia de los bisontes, vastas extensiones de pastizales se transformaron en densos matorrales de arbustos invasores. La erosión del suelo se disparó. Una dura costra se formó sobre la tierra, impidiendo que el agua se filtrara, de modo que las lluvias torrenciales simplemente arrastraban la delgada y fértil capa superficial. Cada año, el suelo perdía entre medio y 1 centímetro de su espesor, lo que a lo largo de décadas redujo drásticamente la productividad de los pastizales y aceleró su degradación. La biodiversidad, por supuesto, se desplomó. Además de la pérdida de innumerables plantas nativas de la pradera, la población del perrito de la pradera de cola negra comenzó a menguar aún más. Ya perseguidos masivamente por los humanos, la desaparición del bisonte fue el golpe de gracia para estas pequeñas criaturas. Para ilustrar la magnitud del problema, en 1988 se descubrió en el norte de México un complejo de colonias de estos pequeños roedores que abarcaba 55.000 hectáreas. Investigaciones posteriores revelaron que, debido a una combinación de factores negativos, incluida la prolongada ausencia del bisonte, esta área se redujo en un 73% en solo 20 años. La densidad de perritos de la pradera pasó de un promedio de 25 por hectárea en 1988 a apenas 2 en 2004. Con ellos, comenzaron a desaparecer también numerosas especies de aves y animales terrestres. Fue en ese momento crítico cuando aquellos bisontes de Dakota del Sur entraron en escena. En 2009, 23 de estos gigantes llegaron a la reserva de la biosfera de Janos, en el extremo norte del estado de Chihuahua, justo en la tierra que llevaba años degradándose por la exterminación de su fauna nativa. Los bisontes fueron liberados en las mismas áreas que una vez recorrieron en multitudes. Pero la reintroducción no se detuvo ahí. Entre 2009 y 2018, con ayuda de Estados Unidos, la manada en el parque creció a más de 200 individuos. El objetivo era claro, seguir aumentando la población de bisontes en México. ¿Por qué? Porque su regreso es una poderosa medicina para sanar las heridas que la actividad humana ha infligido a la tierra. Lo primero es su movimiento. Sobre sus enormes patas, los bisontes pueden recorrer hasta 3 kilómetros al día en busca de alimento. Y durante todo ese tiempo, están, de hecho, sanando el suelo que pisan. Alguien podría preguntar, ¿y qué hay de las vacas? ¿Por qué su pisoteo es perjudicial y el del bisonte es beneficioso? Las legendarias bestias de la pradera tienen la respuesta. Las vacas son animales que han olvidado lo que es el peligro. Cientos de años de domesticación las han vuelto lentas y perezosas. Como resultado, compactan excesivamente el suelo, convirtiéndolo en un terreno estéril. Los bisontes, en cambio, son animales salvajes, siempre en movimiento, siempre alerta. Rara vez permanecen en un solo lugar, lo que significa que no pisotean en exceso un mismo punto. Su paso constante rompe la costra biológica del suelo y desmenuza los terrones compactados. Cuando llueve, el agua se infiltra profundamente en la tierra en lugar de escurrirse por la superficie, lo que reduce la erosión causada por las lluvias torrenciales. Esta es precisamente la razón por la que las praderas del norte de México se habían convertido en una superficie impermeable. Las vacas las compactaron, pero los bisontes no estaban allí para revertir el daño. El regreso de estos gigantes legendarios ayuda a restaurar la capacidad del suelo para absorber agua. Y el agua es vida para las plantas. En muchas zonas, el agua simplemente no estaba disponible porque se escurría a otros lugares. Con la llegada de los bisontes, la estructura del suelo cambió, creando las condiciones adecuadas para el renacimiento de la flora. Además, los bisontes producen estiércol. Son auténticas fábricas de fertilizantes sobre patas. Un adulto puede generar entre 22 y 27 kilos de estiércol al día. Puede que no suene agradable, pero para las plantas de la pradera es un festín. Como solo comen pastos naturales, su estiércol está cargado de nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes que cualquier agricultor desearía para sus campos. Es un fertilizante que ni siquiera necesita ser esparcido.
los bisontes, al vagar por vastas áreas, se encargan de distribuirlo a gran escala. Un estudio en Colorado comparó muestras de suelo de áreas pastoreadas por bisontes con otras intactas y descubrió que la concentración de nitrógeno disponible era un 40% mayor en las zonas con bisontes. Así, no solo mejoran la absorción de agua, sino que también aceleran el ciclo de nutrientes, permitiendo que la vegetación en áreas degradadas se recupere mucho más rápido. De hecho, otro estudio de 30 años concluyó que los bisontes duplican la biodiversidad vegetal de las praderas. Pero hay otra forma fascinante en que los bisontes moldean su entorno, revolcándose en el polvo. Lo hacen principalmente para aliviar las picaduras de insectos o para refrescarse, aunque algunos biólogos creen que también es una forma de juego, una manera de fortalecer los lazos del grupo o incluso una demostración de dominio. Lo crucial para nosotros es que, al revolcarse, los bisontes ayudan a las plantas a colonizar incluso las áreas más devastadas. Mientras un bisonte recorre kilómetros, su pelaje denso recoge todo tipo de semillas. Al llegar a una zona degradada y revolcarse, limpia el terreno de malezas y otras plantas oportunistas. Simultáneamente, deposita las semillas que traía consigo. Para estas semillas, el lugar donde el bisonte se revolcó es ideal, un lienzo en blanco sin competencia. Las depresiones que crean, además, retienen el agua de la lluvia, proporcionando el recurso clave para el crecimiento. Y como si fuera poco, el bisonte podría dejar cerca un poco de fertilizante natural. Básicamente, los bisontes son expertos en reverdecer el paisaje. Y esto no se detiene en la hierba. Las pequeñas pozas llenas de agua y las nuevas plantas se convierten en microhumedales que atraen a un sinfín de criaturas, insectos, anfibios que se alimentan de ellos, y luego otros animales que vienen a cazar. El bisonte simplemente vive su vida, y todo a su alrededor se transforma. También es importante señalar que los arbustos invasores, que estaban asfixiando las praderas, son eliminados por los bisontes no solo cuando se revuelcan, sino también porque se los comen, lo que es perfecto para restaurar los pastizales a su estado original. El bisonte es una criatura capaz de resucitar un paisaje gravemente enfermo, como el de la reserva de Janos. Y en México lo saben bien, por eso, incluso con una población que ya supera los 200 individuos, los esfuerzos de reintroducción continúan a toda marcha. Además, México apuesta por el bisonte para traer de vuelta a otros animales clave de la pradera, como los perritos de la pradera, aquellos pequeños roedores de los que hablamos antes. El bisonte mantiene la pradera como un mosaico. Al pastar, crean parches de hierba corta, mientras que las áreas cercanas permanecen intactas, con hierba alta. Esto convierte enormes extensiones en lo que se conoce como pastizales en mosaico, que albergan una biodiversidad mucho mayor que los pastizales uniformes. Algunas especies prosperan en la hierba corta, otras en la larga, y todas coexisten. Los perritos de la pradera adoran la hierba corta. Solo pueden vivir en estas condiciones, ya que las plantas altas les impiden ver a los depredadores. Aunque la caza humana fue un factor devastador para ellos, la desaparición del bisonte y, con ello, de sus hábitats de hierba corta, fue una de las principales causas de su declive. ¿Y por qué son tan importantes? Para empezar, cavan extensas redes de madrigueras, verdaderas ciudades subterráneas que no solo les sirven de refugio, sino que también airean el suelo y mejoran la retención de humedad. Después del bisonte, los perritos de la pradera continúan la labor de fertilizar las praderas. Su activa excavación acelera la descomposición de la materia orgánica y libera nutrientes, y sus desechos enriquecen el suelo con nitrógeno. Además, al igual que los bisontes, son enemigos de los arbustos invasores, atacando las plántulas antes de que puedan crecer. Pero hay más. Los perritos de la pradera son cruciales para otras especies. Tomemos como ejemplo al turón de patas negras, el único hurón nativo de Norteamérica. Este depredador tiene una dieta muy específica, los perritos de la pradera constituyen el 90% de su alimentación. Una sola familia de turones puede consumir unos 250 de estos roedores al año.
Además, los turones no cavan sus propias madrigueras, ocupan las de los perritos de la pradera para refugiarse y criar a sus pequeños. Su dependencia es total. Sin perritos de la pradera, no hay turones. Punto. Debido a la exterminación del bisonte y del perrito de la pradera, en 1967 el turón de patas negras fue declarado en peligro de extinción. Incluso se le creyó extinto hasta que en 1981 se descubrió una pequeña población en Wyoming. Hoy existen programas de cría e incluso se ha clonado un ejemplar, pero todos saben que sin la recuperación del perrito de la pradera, los turones no tienen futuro. La restauración de las praderas en Janos es también una oportunidad para ellos. Otra criatura que depende de los perritos de la pradera es el tecolote llanero o búho de madriguera. Como su nombre indica, está más ligado al suelo que a los árboles y prefiere ocupar las madrigueras de los perritos de la pradera en lugar de cavar las suyas. Además de alimentarse de ellos, los búhos se benefician del entorno que crean. La hierba corta les proporciona un campo de caza perfecto para insectos y otros pequeños animales. Finalmente, los búhos han aprendido a utilizar el sofisticado sistema de comunicación de los perritos de la pradera como su propio sistema de alarma. Cuando oyen a los roedores entrar en pánico, saben que es hora de huir. La conclusión es una cadena de vida inquebrantable. Los bisontes, los grandes pastadores, mantienen las praderas. Esto es vital para los pequeños e inteligentes perritos de la pradera. A su vez, estos son esenciales para los turones y los búhos, y para muchas otras especies. Sin el bisonte, el primer eslabón, toda la cadena se desmorona. Reintroducir a estas criaturas legendarias es una oportunidad para enmendar nuestros errores y traer de vuelta todo el ecosistema. Los ecologistas y todos los que trabajan para devolver el bisonte al norte de México están, sin duda, en el camino correcto. Es la única forma de resucitar por completo los territorios más emblemáticos de Norteamérica.